Bien, tercer bloque de sesión abierta y ya está aquí con nosotros el señor Hernán Colombo, quien es secretario de Desarrollo y Participación Ciudadana. Muy buenas noches, Hernán, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí. Bueno, volvió de nuevo a la polémica el tema de la reforma constitucional. Justamente en el programa anterior hubo varios invitados que lo abordaron, ¿no? Con esta necesidad de reforma que ya pasó el año y no sucedió. Pero 2 años. 2 años. Los Me corrige bien, 2 Desde años. desde el 2014. 2014 empezó. Y bueno, y con esto también alguna que otra mala interpretación, si se quiere, desde el lado del Frente Cívico y Social, en este plenario celeste que pasó ahí con muchas críticas de parte del senador nacional Oscar Castillo. Yo separaría en dos cosas, ¿no? Sí. En primer lugar, con lo que acabo de escuchar la columna, estoy completamente de acuerdo. Es una barbaridad lo que ha pasado hoy. Bien. Yo creo que se está instalando, como en la época de los militares, a pesar que un gobierno democrático, el miedo y la inseguridad, Sí. como forma de instalar un modelo económico, porque esa es la verdad. Yo creo que muchas de las medidas de ajuste casi no tienen sentido si no les marcas dentro de esto, ¿no? Sí, sí. Esto quería decir nomás, porque realmente... Está bien. Sí, no, igual era uno de los temas a abordar bueno, después de claro. una interpretación. Sí, pero volviendo al tema yo creo que la reforma de la Constitución planteada por la gobernadora del septiembre de 2014 es un cambio político en serio, institucional. Las PASO por sí solo no han generado la movilidad política que se pensaba, porque no han cambiado las reglas de juego que podrían dar mayor movilidad y participación, y acabando con los privilegios de la política y dándole viabilidad a la movilidad política de los cuadros de un partido, de la juventud y todo lo demás, que es la gran deuda que está. Claro. Yo creo que la reforma de la Constitución no solo tiene que ver que es un pacto social, un acuerdo social de cómo queremos vivir, sino también yo creo que completaría la idea de las PASO, la idea de la renovación política. Ahora bien, dicho de esto, vamos a la otra parte, ¿no? O sea, ¿en qué marco se dice esto de que... En el marco de que entra la segunda etapa de un periodo gubernamental del actual gobierno. Sí. O sea, no es inocente. O sea, yo demando lo que a mí me conviene con respecto a la institucionalidad, pero dentro de lo personal, no dentro del marco institucional, ¿no? Y todos sabemos lo que es una segunda etapa de un gobierno. Los americanos lo llamaban el famoso pato rengo, ¿no? Entonces se dirimen los poderes de otra forma, porque los poderes siguen con el esquema actual de los privilegios de la política. Entonces, lo que a mí me conviene, yo digo que hay que cambiar. Lo que no Claro, me conviene, no. que no. O sea, dentro de eso hay que marcarlo. Entonces, yo digo que esto, yo hace 3 años, 2014, se empezó a hablar de la reforma. Seguramente los planteos hubiesen sido ahora, otros en estos momentos. O sea, las estrategias políticas partidarias hubiesen sido otras en estos momentos. Si se hubiesen hecho en su momento, acompañado a las PASO, una reforma institucional de este tipo. Y es importante que ocurra, porque el marco institucional permite que haya política de Estado, suponte, y no peleas, no parcialidades de la cosa, ¿no? Entonces, por eso yo digo, el marco institucional que hay que completarlo alguna vez, hay que completarlo seriamente, porque la reforma política va a ayudar a la renovación política de los partidos, y eso va a llevar a incorporar más gente de la sociedad que no le tengan tanta aprehensión a la vida partidaria y política por estos temas de los privilegios, los temas de los fueros y todo lo demás. Y eso va a redundar en beneficio de la sociedad, porque para eso es. A mí lo que me parece es que Sí. hay muchos dirigentes de todas las fuerzas políticas que están interesados en practicar, en poner en práctica este tipo de reformas que hacen a la transparencia, a avanzar sobre los privilegios, y hay algunos que han hablado de la necesidad de la reforma de la Constitución, digamos, desde esta perspectiva institucional. Sí. Ahora, esto que pasó el fin de semana y que se siguió durante varios días, en realidad, es la impresión que yo tengo, es el interrogante que plantean a propósito un sector político
para saber si la gobernadora se va a presentar a la reelección. Y sabiendo que, digamos, tiene un poder de fuego muy importante, que uno de los problemas que tiene tanto el oficialismo como la oposición es quién serán los sucesores, ¿no? En el caso del Frente Cívico, digamos, una nueva candidatura a gobernador de Eduardo Brizuela Moral parece ya muy poco probable, casi imposible. Pero en el caso digamos, del oficialismo provincial, la figura de la gobernadora, que está actualmente habilitada para un nuevo mandato, es lo que genera preocupación. Entonces, se tiró esto durante los otros días siguientes, que diga si se va a presentar a la reelección, digamos, poniendo en el eje de la discusión un tema menor o importante para la coyuntura, pero muy poco estratégico. Para el que lo dice. Para el que lo dice y para algunos sectores del peronismo que también se hacen la misma pregunta, ¿no? Por supuesto. Esto me hace acordar la canción de Silvio Rodríguez, me invitan a definirme. Claro, exactamente. Es lo mismo. Sí. Para que, ¿viste? No, o sea, sí. Que diga ella qué va a hacer. Que diga lo que va a hacer, así, ¿entendés? O sea, así ves que hago yo. ¿Ah? Así claro, exacto, ese es el tema. O sea, esa picardía está latente. Que es válida, entonces, pero no hace el fondo de la cuestión. Pero no a la cuestión, no al fondo de la cuestión. ¿Te acuerdas en esta época? Venimos de 2 elecciones que viene el planteo, hasta en mayo la planteó. Escúchame, en mayo. Yo quiero ser, yo recupero, o sea, hay mucha gente del bloque Frente Cívico que ha sido permeable al debate, a tratar de llegar, de tratar de construir, pero no pudieron. Yo debo reconocer eso. Inclusive después del llamado a la reforma de la Constitución de la gobernadora, el 1 de mayo, nos reunimos en el Colegio de Abogados, un lugar equidistante, con los representantes del bloque Frente Cívico y del Frente para la Victoria y el Ministerio de Gobierno, y lo que habíamos trabajado en la comisión de la participación para llegar a un acuerdo. Y bueno, quedamos volvernos a juntar, y no hubo ese acuerdo, no ese encuentro, y fui, y volvieron a decir, no, después de octubre, ¿viste? Después, o sea... después de agosto, después de octubre, ya termina el año. Vuelvo a repetir, es la verdadera reforma política sería eso. Pero tiene que hacerse sin la viveza criolla, ¿viste? ¿Entendés? No es eso, te voy a repetir, como dice, me invitan a definirme. Claro, ¿viste? Para yo hacer, o sea, no podés, alguien que tiene la responsabilidad de gobernar en una etapa de crisis financiera y económica, seriamente, que estamos como provincia en nuestro país, en este modelo que atenta contra lo que acaba de decir, atenta contra la seguridad social, la justicia social, gobernar con invitaciones, ¿entendés? Es un suicidio, ¿me entendés? Entonces hay que respetarse un poco más. ¿Qué opina de la renovación de autoridades en la Cámara de Diputados también, donde hubo mucha negociación de por medio? Bueno. Y hubo muchas especulaciones también, y finalmente hoy ya se conoció quién es el presidente, Fernando Jalil, y el vice, Armando López Rodríguez. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, ya han hecho cosas juzgadas, ¿no? ¿De qué vale que opine? Yo hubiese opinado que la primera y segunda minoría eran los responsables de en la Cámara. Siempre pensé eso. Realmente que por algo son mayoría. Sí, ¿no? Es cierto. Eso tiene que ver con la falta de una reforma política más seria. ¿Me entiendes? Porque si la mayoría eligió una primera y segunda minoría, bueno... Es lo que sucede a nivel nacional. Es lógico. A nivel nacional y el que está en el gobierno, como a nivel nacional, tiene que tener la presidencia de la Cámara de Diputados. Yo no tengo duda, no quiero cuestionar nada, ya está cosa jugada, ya se ha hecho. Pero honestamente, porque está en la sucesión de la gobernadora, no es menos. Sí. O sea, ese hecho hay que cuidar. El mismo Gustavo Sade se había pronunciado con respecto a esto, claro, que debería ser la yo minoría. creo que hay que cuidar la institucionalidad, no es algo hueco, es algo de fondo. Es algo de fondo. Pero bueno, ya está. ¿Qué quiere que te diga? Hernán, en el rol en el que te ha asignado la gobernadora, en el que estás desde hace cuánto tiempo? Y estoy hace un año. Hace un año. Seguramente estás en un proceso de articulación con todos los organismos oficiales. Esta visión estratégica que tiene la Secretaría a tu cargo y que vos también tenés personalmente, porque has sido uno de los mentores del Plan Estratégico Consensuado en la década del 90, ¿esta visión la comparten todos los funcionarios o por ahí está esta visión cortoplacista de que hay que resolver cosas
ministeriales puntuales y esta visión de largo plazo que plantea tu área no se termina de comprender. Mira, la más convencida de todo es la gobernadora, eso está claro. La sociedad y el sector público le cuesta pensar en esta forma. Le cuesta salir de la comodidad del lugar ese donde siempre han trabajado de esa manera, del paternalismo. Somos una sociedad muy paternalista, muy feudal, muy jerarquizada, ¿viste? Para toda jerarquía, ¿viste? No importa lo que tenga la jerarquía, pero, ¿me entendés? Entonces cuesta llegar a acuerdos. Y cuando a mí me invitó que trabajar en esta secretaría, dice, yo quisiera el día que yo me vaya que queden 4 o 5 políticas de Estado. Y para eso tiene que haber acuerdos políticos. Por eso hay que cuidar también la relación con la oposición. Porque si no hay acuerdo político, no hay política de Estado. Y estamos trabajando ahora en los talleres de generación de empleo y trabajo. Eso no es menos de 15, 20 años. No es menos. Supongo nosotros tenemos, por nuestra deslocalización con los mercados nacionales, tenemos que generar trabajo de mucha calidad. Entonces tenemos que meter plata en investigación, en crear tecnología. Yo me culpa, supongo, con la lumbrera, yo era ministro de producción, y terminamos casi sin nada. De todas las grandes inversiones. O sea, pero por lo menos que esa experiencia nos sirva, que ahora empezamos con el litio, la energía renovable, la nueva tecnología, digamos, bueno, que esto nos permita crear tecnología al servicio del desarrollo, para que nuestros jóvenes tengan trabajos de calidad y esta deslocalización no nos perjudique en volúmenes, en producir cosas que el transporte nos encarece y todo lo demás. Nosotros tenemos que ser una sociedad de alta competencia tecnológica y asociada, por supuesto. Y para eso hay que invertir y hay que trabajar 15, 20 años. La universidad, el Ministerio de Educación de la provincia, la sociedad, hay que invertir mucho. Pero no tengo ninguna duda que es la única salida. Las políticas activas tienen una vida útil y después se caen. Pero lo único que nos puede llegar, y en este momento, en este modelo que estamos viviendo, en este modelo del mundo, que algunos se desglobalizan, otros se globalizan, porque Estados Unidos se está desglobalizando, y a nosotros nos están queriendo meter que hay que globalizarse, ¿entendés? Y también nos dicen que hay que incorporarse al mundo, y de las 500 empresas más grandes del país, 315 son del mundo, no son de aquí. Si nunca no dejó de estar aquí. ¿Me entendés? Entonces, estos modelos que dice, sálvese quien pueda, y sálvese quien pueda, vos sabés que es un grupo grande, un grupo del mercado financiero, de los que manejan estas cosas, nosotros tenemos que hacer la propia. Porque no tenemos un país que genere un plan de desarrollo articulador, un proyecto de país. Entonces no podemos esperar más que el país nos diga, porque el país nos va a seguir linguneando a nosotros. Justamente eso quería consultarte. Vos has tenido también experiencia como ministro en la década del 90, una década en la que había muchas reuniones con el nivel nacional, donde había también un plan de ajuste con características similares a la actual, donde se firmaban los pactos fiscales. En función de esa experiencia tuya, que, bueno, digamos, hay que recordar en qué terminó ese proceso nacional en la crisis del 2001, ¿cómo analizás este consenso fiscal recientemente firmado, que de alguna manera convalida cierta subordinación provincial al gobierno central? El mismo pacto fiscal de antes, exactamente el mismo pacto fiscal. Y si no funcionó antes, ¿por qué debería funcionar ahora? Bueno, pero es el mismo modelo. El mismo modelo económico. Pero la provincia no tiene margen para oponerse. Pero, o sea, vos negociás de acuerdo a tu capacidad de negociación. Sí, claro. Vamos a, o sea, por eso San Luis es lo que es. Claro. Si nosotros hemos decidido ser así, no la ha decidido la gobernadora. Nosotros como sociedad, durante 20, 30 años hemos decidido ser lo que somos. Esa es la verdad. O sea, la autonomía, la soberanía, no es un hecho simplemente que yo me pongo el rótulo, no. O sea, vos tenés que sentarte, ser soberano y autónomo de acuerdo a lo que vos producís, lo que vos hacés, lo que vos decidís. Nosotros aquí hemos votado la reforma del 94, graciosamente, y no hemos hecho ningún debate. Hemos perdido, como provincia, hemos perdido la posibilidad de incidir en los gobiernos nacionales. Y no lo hemos replanteado nunca eso. Mirá hasta dónde llega nuestra renuncia a nuestras autonomías. Nosotros teníamos el mismo voto que Buenos Aires para elegir un presidente.
a partir del 94 se acabó. Claro. Y tuvimos 6, 7 legisladores nuestros. Sí, sí, sí. Y no solo eso, sino esta sociedad no se planteó lo que estábamos, ¿entendés? No, lo que estaba pasando. Entonces, esa renuncia, o ese olvido, o esa no darte cuenta, bueno, cuando se siente un gobernador con el... Porque sigue siendo, Buenos Aires sigue siendo... Vos vas a Buenos Aires y por ahí se equivoca, en vez de Argentina dicen Buenos Aires. Sí. Y el 75% de Producto Bruto, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Y somos mendicantes realmente. Bien. Esa es la verdad. Entonces, pero eso no puede salir declamando. Tenés que salir con un proyecto de provincia. Pero te va a llevar 15, 20 años, 30 años, ¿no? O sea, hay mucha incertidumbre de lo que va a pasar, ¿no? Lo hablábamos hace rato con la delegada de la ANSES, nos vamos de vacaciones y no sabemos qué va a pasar el año próximo. ¿Cuál es el pronóstico que hace usted con toda esta experiencia? Deja de plantear la pregunta, vamos a una pausa. Bueno, después me la contesta. Sí. Vamos a una pausa y ya volvemos con el último bloque.